Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la segunda parte de la investigación y acción participativa. La dimensión más, vamos a indagar un poquito más sobre la cuestión metodológica de la investigación y acción, así como vimos los fundamentos históricos y teóricos de la investigación y acción con Martina la semana pasada. Hoy vamos a intentar indagar un poquito más sobre la cuestión metodológica. Como les decía recién, un poco de lo que vamos a charlar hoy. Inicialmente es cómo inicia un proceso de investigación y acción participativa, qué particularidades tiene con respecto a otro tipo de abordajes. Después vamos a dar cuenta un poquito del proceso de investigación, una especie de guía de investigación y acción que lo voy a contar un poquito más adelante, pero si algo tiene la investigación y acción es que no tiene un constructo sistemático que siempre se cumple, ¿sí? Sino que podemos encontrar algunos manuales, podemos encontrar algunos autores que ven cierta manera de llevar a cabo el proceso de investigación-acción. Yo me voy a parar en la bibliografía que ustedes tienen propuesta de la OPS, el Manual de Investigación y Acción en Salud, porque me parece que sirve, explica muy bien el método, eh, y nos sirve para ponernos en común en un formato de investigación y acción y para poder ver bien cómo llevan a cabo los procesos y cómo construye realmente conocimiento científico de investigación y acción. Y por último, pero va a estar en el medio del proceso de investigación, vamos a contar un poquito sobre las estrategias de recolección de datos, las técnicas de la IAP, que me parece que en la cuestión metodológica es de los aportes más interesantes que hace la investigación-acción y que me parece que abona mucho y contribuye mucho eh, a la manera de construir conocimiento científico, pero que también me parece que les puede servir a ustedes como profesionales de la salud que van a desarrollar su tarea en espacios comunitarios en muchos momentos y nada, me parece que les puede servir bastante. Bueno, ¿cómo inicia un proceso de investigación-acción participativa? Cuando presentamos un poco la investigación-acción participativa, lo que tiene como elemento central es la cuestión de que la comunidad no es la investigada, sino que también es la investigadora. ¿Sí? Que podemos encontrar que la relación sujeto-objeto, como lo pensamos en el proceso más de tipo positivista, en la construcción del conocimiento científico, con la investigación-acción, eso es un ida y vuelta constante, es una relación sujeto-sujeto, donde quien es investigado también investiga su mismo proceso, y que en esa relación, ¿sí?, de comunidad que investiga, ¿sí?, muchas veces de la mano con un grupo investigador o de cientistas sociales, muchas veces como procesos independientes y propios de la comunidad. Esa es como la dimensión que destaca la investigación y acción participativa. Bueno, voy a presentar un poco lo que sería el ideal, ¿sí?, y que muchas veces se ve en la teoría, ¿sí?, y que cuesta mucho más pensarlo en la práctica real. Podemos decir que un proceso de investigación y acción participativa inicia con una comunidad organizada que encuentran una problemática, la quieren resolver y entonces llevan a cabo un proceso de investigación y realizan acciones con respecto a ese proceso de investigación, a lo que van viendo. Eso muchas veces, eso puede suceder y lo podemos llamar investigación-acción participativa. Ellos lo pueden nombrar como investigación-acción participativa o pueden no nombrarlo como investigación-acción participativa, tranquilamente. Que las comunidades, los territorios, los colectivos se organizan ante ciertas problemáticas, indagan, investigan, llevan a cabo intervenciones,
llevan a cabo procesos de acción. Eso pasa hace millones de años, ¿sí? Y no le llaman muchas veces investigación acción participativa. Quiero decir que pueden no llamar la investigación y llevar a cabo lo mismo que llevaría a cabo la investigación de acción, pero la investigación de acción lo que busca es cierto método, cierta forma de resolverlo, o dimensiones fundamentales a tener en cuenta. Esa es como la idea. Después podemos encontrar procesos intermedios donde hay una comunidad organizada que viene llevando a cabo ciertos procesos, ¿sí?, de organización, que está en diálogo con ciertas instituciones de adentro de la comunidad, de afuera de la comunidad, con universidades, con centros de salud, con sociedades de fomento, con instituciones, ONGs o organizaciones sociales, que encuentran cierta problemática y ven que las herramientas, ¿sí?, que proponen investigación, acción participativa y el lugar en el que se ubica al poblador o a las personas que habitan esa comunidad que tiene ese problema, ven que la investigación de acción los ubica en un lugar central y puede llevar a cabo un proceso de investigación de acción participativa. Ese sería el intermedio, vamos a decirle. Y después hay otro caso donde son cientistas sociales que se acercan a espacios, procesos comunitarios, ¿sí? Esto es inicialmente como sucedió cuando Fals Borda, el sociólogo que comentaba Martina la semana pasada, deja Bogotá y la Universidad Nacional y se adentra en la costa colombiana, va buscando, ¿sí?, y va llevando ciertas nociones que él tenía sobre los procesos de investigación que quería llevar a cabo, y se acerca a los procesos comunitarios y les ofrece, ¿sí?, el saber científico, cierta metodología o herramientas para poder solucionar en un periodo más corto de tiempo o poder encontrar realmente ciertos nodos problemáticos para la resolución y transformación de su vida cotidiana. Esto pasa muchísimo. Yo acá les presento Tinajones, ¿sí? Es una historieta de la costa atlántica colombiana que fue construida dentro del proceso de investigación y acción que desarrollaba Fals Borda. En esa es lo que generaba inicialmente era la reconstrucción histórica de los procesos sociales para poder después compartirlos y llevarlo e intentar ligar el proceso histórico de sus antepasados o de sus generaciones previas con la construcción futura de un mundo diferente. En el caso de Tinajones, lo que empiezan a hacer, a diferencia de ese otro proceso, ¿sí?, que tenía un objetivo parecido a la investigación de acción, pero tenía un formato más parecido a un abordaje cualitativo, es generar instancias de encuentro comunitario para la reconstrucción histórica. En esa reconstrucción histórica estaba Ulianov Chalarca, campesino de la costa, dibujante, que empieza a documentar y a registrar todo este proceso de reconstrucción histórica a través de dibujos. Y eso después, en el proceso colectivo de síntesis, construyen esta historieta, Tinajones, donde da cuenta desde principios del siglo XX, incluso lo que antes, el proceso de construcción histórica y de formas de organización que había dentro de la costa colombiana. Lo que quiero dar cuenta es eso, como el intercambio entre el cientista social y el espacio comunitario. En esta última dimensión, quiero destacar algo que es importante, que también lo marcaba Marti la clase pasada, que es la responsabilidad mayor que tiene el cientista social, ¿sí? Porque dentro de los fundamentos y del rol que debe ocupar un cientista social dentro del proceso de investigación y acción participativa, está el lugar de la humildad, está el lugar de la aceptación del rechazo, de la negativa de la comunidad
a no quererlo. Está el rol pedagogo que tiene que llevar a cabo el investigador. El investigador no tiene un rol central y él es el que construye conocimiento, sino que construye conocimiento. Es el grupo de investigación acción participativa, que son participantes, pueden ser cientistas sociales, pero también de las comunidades y las instituciones que forman parte de la problemática. Entonces, eso lo quiero destacar porque es importantísimo. Ahí cuando pongo doble movimiento, lo que quiero dar cuenta es que es algo interesante que tiene la investigación-acción, más contemporánea, más reciente. No sé si tanto los primeros años de Falsborda, allá 1970 aproximadamente, sino ahora, que es como la investigación-acción busca incidir en dos campos, ¿sí? Uno es el campo de lo popular, ¿sí? El campo de la comunidad que se organiza, que ahí están los objetivos de construcción de un conocimiento crítico, organización y fomento de la participación popular y transformación de las condiciones de vida. Pero después otro campo donde incide es el campo científico, donde la investigación-acción busca incidir, problematizar las formas en que se construye el conocimiento. Y en este sentido es donde se centran en la dimensión participativa. Bueno, voy a presentar esta guía de... Un segundo. Proceso de investigación, una guía de acción. Acá podemos ver como ciertas etapas, esto viene del manual de Lowenson, ¿sí? El de la OPS que les comentaba, ciertas etapas que se llevan a cabo en el proceso de investigación-acción participativa, pero lo que me parece que es importante que tengamos en claro, ¿sí? Es que son etapas en la búsqueda de una organización del proceso de investigación, ¿sí? No quiere decir que son etapas establecidas que hay que hacer puntillosamente, ¿sí? Y algo que es interesante es la dimensión de la espiral y el proceso cíclico de investigación-acción. Eso me parece que es el elemento fundamental y por el cual un poco presentamos esta manera de entender la investigación-acción participativa, ¿sí? Algo que como entiende la investigación-acción es la noción de proceso, ¿sí? De que no es que tenemos una problemática, desarrollamos ciertas tareas y ciertas acciones y después resolvemos esa problemática, no. La investigación-acción entiende y da cuenta de la complejidad de los fenómenos sociales y esa complejidad exige la indagación, ¿sí? Procesual, ¿sí? Y la resolución de problemas o de dimensiones de ciertas problemáticas, que esas dimensiones van a generar otras. Un elemento fundamental que tiene investigación-acción participativa es la interrogación y la autorreflexión de la comunidad de manera constante, ¿sí? Eso es importante porque la investigación-acción lo que intenta es ir dando cuenta, ¿sí?, de la construcción de procesos sociales y de transformación de la realidad social de manera procesual, ¿sí? Es un pasito a pasito. Recupero un poco los objetivos de la IAP que comentaba Martina la semana pasada porque me parece que son pertinentes para entender esta dimensión del proceso, ¿sí? La generación de saberes críticos colectivos, la organización de la participación colectiva y la transformación de la realidad social. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué presento esto? Porque no es que encontramos un problema y nuestro objetivo es la transformación de la realidad social, entonces lo llevamos a cabo, transformamos la realidad y listo. No, ¿sí? Podemos ver como ejemplo el trabajo sobre glifosato o agrotóxicos en Entre Ríos. El objetivo que llevan a cabo es la organización de una red de productores. Y solo la organización de la red. En ningún momento están diciendo la eliminación del agrotóxico,
la problematización profunda del glifosato para la construcción comunitaria. ¿Ese es el horizonte? Podemos decir que sí, pero la investigación-acción, ese proceso que hubo, solamente llevó a la problematización de ciertos saberes, ¿sí? Y la organización colectiva ante cierta problemática. Es el primer rulo, ¿sí? Esa organización colectiva es la que después, si encuentra que el proceso de investigación-acción fue bueno, va a generar otro proceso de investigación-acción donde va a profundizar mucho más. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá un poco podemos ver el primer paso, sistematización de la experiencia, y esa forma de... Ahora lo vamos a contar con más detalle. Es el ver cómo está el diagnóstico. La segunda es la problematización y análisis sobre esa problemática. La tercera es la reflexión y elección de cierta acción para llevar a cabo esa problemática. Después, la puesta en acto de esa acción, la evaluación sobre la misma y la sistematización que se hizo sobre ese proceso, ¿sí? Y eso genera, esa sistematización nos vuelve a en dónde estamos ahora, y ese dónde estamos ahora va a generar nuevas preguntas, nuevas problemáticas. Esas nuevas problemáticas van a generar nuevos procesos de reflexividad y de lleva al acto en la búsqueda de esa resolución. Bueno, el proceso número 1. Sistematización de la experiencia, organización y validación de la experiencia de forma colectiva. Es un poco, si lo pensamos en esta tercera etapa, en la tercera forma de realizar o iniciar un proceso de investigación-acción, es cuando se presenta el grupo de cientistas sociales ante la comunidad con la problemática de el agrotóxico y cómo las aguas encuentran cierta presencia de agrotóxicos en su compuesto, y entonces tenemos que ver y proponemos el desarrollo de una investigación para indagar sobre esa problemática. Es donde se conforma el grupo de investigación-acción participativa. O sea, si se acepta esa problemática, se conforma un grupo de investigación-acción participativa. Ese es el elemento principal, ¿sí? Donde esa conformación tiene que estar compuesta por los actores involucrados, los actores interpelados por esa problemática. Las comunidades, los productores, el INTA, en el caso del ejemplo de Entre Ríos. Este primer momento es un momento de indagación, de diagnóstico, de descripción, muchas veces colectiva, otras veces individual, particular. Se organizan las tareas y es como, bueno, ¿cómo se producía antes acá? ¿Qué se hacía? Y es donde empezamos a definir, dentro del abordaje cualitativo clásico, la noción de tema y problema, ¿sí? Después pasamos a un segundo momento, que es la problematización y análisis colectivo. Acá es donde construimos los antecedentes que hay sobre esa problemática y el marco teórico, en el formato de abordaje cualitativo. Una dimensión que es particular de la investigación de acciones, tanto del conocimiento científico como del conocimiento popular, ¿sí? Cuando hablamos de antecedentes y marco teórico, no quiere decir haber la bibliografía existente sobre dicha problemática, quiere decir ir a indagar en las comunidades, ¿sí? ¿Qué se sabe sobre el tema? ¿Cuánto? Preguntarse a ver cómo entiende la comunidad la situación, ¿sí? Que es un poco la definición del problema y la elaboración de una pregunta de investigación. Vuelvo a reiterar, esto que está ahí en cursiva intenta hacer una comparación para que intenten ir viendo cómo es la temporalidad en la construcción del proceso. Pero no quiere decir que la investigación de acción construya una pregunta de investigación en este caso. ¿Se entiende? El tercer momento
tercer momento. Reflexión y elección de la acción. Es un poco, en un primer momento, la elaboración de los objetivos. Digo, ante cierta pregunta, ¿cómo vamos a llevarla a cabo? ¿Sí? ¿Qué nos queremos preguntar? Y ahí están, ante esas preguntas que nos queremos preguntar, empezamos a pensar qué acciones o qué estrategias para la recolección de datos o para el objetivo final del proceso de investigación. Y acá, con esto de las estrategias de recolección de datos, es donde se plantean las distintas estrategias. Que acá puede haber estrategias, eso yo vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Estamos en la investigación de acción, es un abordaje flexible que no pretende una exclusividad en el uso de ciertas estrategias de recolección de datos, sino que los elementos con los que se cuente, lo que se considere más pertinente, es lo que se puede hacer, es lo que tranquilamente está permitido. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay que hacer un cuestionario, alguna encuesta para indagar cierta problemática, si queremos indagar una problemática donde nos parece que estaría bueno abarcar una población grande, o queremos hacer una indagación sobre cierta problemática muy puntual y no queremos que haya un contacto tan estrecho entre quien encuesta y quien es encuestado, lo podemos llevar a cabo, contemplando, ¿sí?, los límites y las limitaciones o las dimensiones negativas y positivas de cada una de las estrategias. Si queremos hacer entrevistas, si queremos hacer observación participante o no participante, pero también, ¿sí?, si queremos utilizar ciertas estrategias o técnicas de investigación-acción. Que esto es una dimensión central de este abordaje. Porque en las estrategias o las técnicas de la investigación-acción son estrategias participativas que se proponen no solamente, ¿sí?, indagar sobre ciertos datos, sino que en el proceso de indagación construir cierta reflexividad con la comunidad o con el grupo de personas con el que se está indagando. Eso es interesante porque cuando hablamos de las acciones que generan la investigación-acción participativa, en línea con los objetivos que tiene investigación-acción participativa, esto es conocimiento crítico, organización comunitaria y transformación de la realidad existente, las técnicas estas de investigación-acción van en línea con estos objetivos, ¿sí? En el mismo momento en que generamos un mapa, que os voy a mostrar, estamos generando una reflexividad dentro de la comunidad. Voy a hacer un parate pequeño con esto de la guía, para mostrar un poco estas estrategias de recolección de datos, presentárselas mínimamente. A ver si esto lo puedo correr un poquito. Bueno, algunas técnicas. Les presento solamente algunas que me parecen que son interesantes, que me parece que les puede servir para el escenario campo, que les puede servir para contraponerlas con las otras técnicas de recolección de datos, de otros abordajes. ¿Y cuál es el objetivo un poco de cada una de estas técnicas? Conformación de mapas de problemas y de espacios sociales, ¿sí? El mapa lo que intenta es espacializar cierta problemática, ¿sí?, o la manera en que se territorializa, ¿sí?, cierta comunidad, ciertas instituciones. Pensemos que si encontramos la manera en que se riega, ¿sí?, el agrotóxico, cómo son los procesos de fertilización de la tierra que generan los distintos productores, ¿sí? Una manera que se puede hacer, que se usa mucho, es el mapeo para identificar dónde están los productores, los pequeños productores, dónde están los medianos productores, dónde están los grandes productores, con qué estrategias,
fertiliza uno, el otro o el otro, qué instituciones tienen cercas a uno u otro, qué tienen cerca ciertas comunidades, dónde está el hospital, dónde está la institución política, ¿sí? Y ese mapeo sirve para empezar a entender un poco dónde están las rutas, ¿sí? Las vías de acceso, los lugares donde hay agua, donde hay ríos. Y ese mapeo nos puede servir para entender mucho más los procesos, ¿sí? Si vemos que cierto campo de grandes productores que generan el sistema de fertilización a través de avioneta, tienen ciertas instituciones cercas de tipo comunitario o tienen ciertos canales de agua externos en las zonas cercanas, podemos pensar que capaz hay que acompañar, seguir, recomendar otro tipo de forma de fertilización. Digo, como en ese proceso podemos entender mucho más cómo es el proceso, ¿sí? Después, los mapas de problemas también nos sirven para identificar dónde están las dimensiones problemáticas en cierta comunidad. Yo trabajaba mucho con las formas en que en los barrios se entiende el temor, el delito y el conflicto, ¿sí? Y uno de lo que pensaba inicialmente, y los vecinos lo que pensaban inicialmente, era el temor principal era el delito, pero después cuando intentábamos indagar un poco más sobre el conflicto, sobre el miedo, nos damos cuenta que capaz el miedo estaba en los perros que estaban cerca de la plaza donde jugaban sus hijos, o el conflicto estaba, y en conflictos recurrentes, entre los vecinos y peleas intrafamiliares adentro del barrio. Y después nos damos cuenta que el delito estaba muy focalizado en cierta esquina o en cierto lugar puntual. Hizo generar un proceso de reflexión diferente, donde, bueno, no solamente hay que pedir policía, sino que tenemos que pedir que haya control en los perros, que haya cierta luminaria, que la familia solucione el problema de una manera mucho menos violenta. Servía, eso es lo que digo, para espacializar, ¿sí? Pero también para reflexionar con respecto a eso. Después tenemos el diagrama de Venn. El diagrama de Venn, la intención es ver las diferencias y similitudes que hay dentro de ciertos colectivos o ciertos procesos o ciertas instituciones o ciertos actores, ¿sí? Nos sirve para generar esas distinciones y esos puntos de contacto. Muchas veces se entiende como un actor conflictivo, ¿sí? A cierta institución o persona dentro de la comunidad, pero después cuando empezamos a encontrarle puntos en común, se genera otra manera de reflexionarlo. Bueno, la historia de vida que es un abordaje, una técnica que usa bastante también el abordaje cualitativo, lo que se usa mucho en el proceso de investigación-acción son las historias de vida reconstruidas de manera colectiva, que es un poco lo que le contaba hoy del proceso que llevaba a cabo Falsborda en la costa atlántica, como un proceso que también genera una reflexividad, una interrogación constante, y son procesos que generan conocimiento. Eso me parece la dimensión más importante. El árbol de problema, ¿sí? Donde la raíz vendría a ser las causas, el tronco es el problema central, y el follaje, o lo que genera ese árbol, el fruto, vendrían a ser los efectos y consecuencias. Son maneras que sirven para hacer participación colectiva de estas estrategias y reconstrucción de cierta problemática, distinción de qué es una causa, qué es una consecuencia, para poder aislarlas y entenderlas. En ese sentido, el diagrama de arañas también, esta última opción, es muy interesante porque uno puede plantear cierto problema o cierto actor problemático y va generando una red, ¿sí? Donde
va conectando con otros actores o con otras instituciones o con otras problemáticas. Eso sirve mucho para la complejización de la problemática, ¿sí? Sirve mucho para ver las relaciones de poder que hay adentro de cierta problemática, y a su vez qué se desprende de cada una de esas relaciones. Es una técnica que sirve muchísimo. Bueno, esas son algunas de las técnicas de investigación y acción. Las presento, bueno, acá presento a iconoclasistas, que son un colectivo de acá de Argentina que tiene un manual de mapeo, se los recomiendo, es un manual que se puede bajar en PDF, y que te enseña a realizar estrategias de mapeo colectivo. Parece que es de las cosas más interesantes que hay, pero bueno, para que le presten atención. Después tenemos lo que vendría a ser el cuarto momento de este ciclo de espiral, la toma de acción y evaluación de esta, que por un lado está lo que es la realización de la acción. Acá es el momento que en el trabajo sobre hepatitis B en Barcelona podríamos decir que es la realización también de los focus group, ¿sí? Esta realización está llevada en acto y en el momento posterior el proceso de análisis de este focus group, donde si ustedes ven que es lo interesante, me parece, de ese trabajo, es que al estar conformado por una institución pública de salud colectiva, ONGs vinculadas a salud y migración, cuando realizan el proceso de análisis del focus group, también invitan a quienes son entrevistados. Esto me parece que es interesante, si bien ya tenían un objetivo final, que era la construcción de esa herramienta educativa, el contenido, ¿sí?, de esa herramienta lo llevan a discusión entre el grupo de investigación y acción y también la comunidad con la que lo llevan a cabo. Y el quinto momento vendría a ser la sistematización del aprendizaje, ¿sí? Organización, validación e intercambio de conocimiento nuevo. Acá tenemos dos dimensiones importantes. Por un lado, la manera en que sistematizamos todo el proceso de la investigación, y acción. Damos cuenta de ese proceso, construimos, en el caso de hepatitis B, esa herramienta, y después reflexionamos sobre esa herramienta, ¿sí? Hacemos el proceso de síntesis con quienes les convidamos esa herramienta educativa, en este caso. Y hacemos una sistematización en dos sentidos, por este doble movimiento que les contaba inicialmente. Por un lado, lo que es la devolución sistemática. La devolución sistemática es una dimensión fundamental de investigación y acción, que es devolver a la comunidad todo el proceso que llevaste a cabo, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo, si los objetivos son la construcción de conocimiento crítico, de organización comunitaria y de transformación de la realidad existente, tenemos que poder, en el proceso que nosotros hicimos, devolverle a la comunidad algo que contribuya a algunos de los objetivos, ¿sí? Haberlo hecho en el camino, por ejemplo, la utilización de ciertas técnicas, pero también poder devolverlo. El ejemplo claro es el de la historieta, ¿sí?, donde reconstruyeron la historia de los habitantes de la costa atlántica colombiana, pero después entregaron historietas para que esa reconstrucción histórica se pueda compartir y difundir, porque esa difusión de ese material tiene el objetivo de promover cierta participación comunitaria. Eso es una dimensión fundamental. Y por otro lado, ¿sí?, está este proceso de sistematización y de validación de este conocimiento, la construcción de teorías, conclusiones e intercambio entre estas categorías empíricas y categorías analíticas, como sería el abordaje cualitativo.
la elaboración de artículos, la presentación en ciertas publicaciones o jornadas de investigación, que es la disputa de la construcción del conocimiento en el campo de lo científico a través del abordaje de investigación-acción participativa, ¿sí? Que es una dimensión fundamental, eh, porque no solamente la investigación-acción está entendiendo que es en el campo popular donde hay que poner el foco, sino también en el campo científico y problematizándolo y viendo cómo es que se construye ese conocimiento científico, para quién se construye ese conocimiento científico y de qué manera. Eso es un poco los pasos de la investigación-acción. Quiero mostrarles un poco de para atrás, ¿sí? Que son ciertos pasos, pero que no buscan finalizar acá, sino que constantemente buscan dar cuenta de nuevas problemáticas, ¿sí? O sea, después de construir la red en la provincia de Entre Ríos, lo que se busca es dar continuidad y generar, ¿sí?, un proceso de interrogación y autorreflexión que genere la problematización de cierta forma en que se está produciendo. Bueno, eso es un poco lo que les quería presentar. Espero que les haya servido y que puedan realizar las actividades. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo.